La 17ª etapa comenzó con la subida al Col del Tourmalet. Rominger saltó muy pronto en las primeras rampas. Por primera vez en aquel Tour, Rominger puso en apuros a Miguel Indurain. Chiappucci también saltó del grupo de Indurain. Julián Gorospe era el corredor que marcaba el ritmo al grupo del maillot amarillo. El problema era que los puertos estaban al principio de la etapa. Tras cruzar el Col de l'Aubix quedaban 75 kilómetros hasta meta y por lo tanto tenían que sacar ventaja entonces, en la montaña. Indurain, junto a Gorospe, logró alcanzar a Chiappucci. Realmente podían saltar chispas en el Col del Tourmalet. Jáskula estaba preparado para intentar protegerse de cualquier ataque de Rominger, ya que en la clasificación general Jáskula iba por delante de él. Los dos coronaron juntos el Tourmalet. Al pasar el grupo perseguidor, la diferencia era de 49 segundos que Indurain había concedido a Rominger. Esa diferencia no la había permitido en los otros dos tours que había ganado. Rominger se había escapado él solo en el descenso del Tourmalet y afrontaría él solo el resto de la carrera. Fue el hombre que tras mucho intentarlo consiguió sacar diferencia a Indurain, 50 segundos en el Tourmalet. Pero debía afrontar un largo descenso. Era un buen bajador y después tendría que vencer la subida al Col de l'Aubix. Indurain se lanzó en el descenso. Tras él, Ries. Rominger estaba bajando a tumba abierta. Fue uno de los grandes descensos del Tour. Mientras el gran pelotón llegaba a la cima, nadie sabía qué estaba pasando. No se imaginaban que la carrera se iba a romper tan pronto, pero de hecho Rominger había lanzado un ataque fortísimo. Sorprendentemente, Indurain apareció junto a Rominger. Había recuperado los 50 segundos que perdió en el Tourmalet. Rominger, al ver la estela de Indurain, empezó a pensar que vencer en el Tour era prácticamente imposible. El pelotón se reagrupó en el descenso tras ellos. Indurain había vuelto a poner las cosas en su sitio. Mientras, Claudio Chiappucci, corredor que todavía tenía mucho que decir en el Tour, se había escapado en la ascensión al Col de l'Aubix, junto a John Unzaga del equipo Class y a un tercer corredor, Massimo Girotto. Este era el segundo grupo, con Miguel Indurain. También estaba Tony Rominger. Chiappucci estaba en el ascenso al Col de l'Aubix. Aquí fue donde Roche obtuvo su primera victoria. Los corredores del Banesto tiraban del pelotón que alcanzó al segundo grupo. Gerard Rie, en el margen derecho de la imagen, intentaba mantener un ritmo acelerado, y aún así tranquilo, ya que los tres corredores adelantados no afectaban para nada a Miguel Indurain. Cuando los tres corredores coronaron el último puerto de importancia de aquel Tour, Chiappucci iba en cabeza. El grupo principal estaba totalmente reorganizado. Los corredores que optaban al podio en París estaban juntos: Mejía, Jáskula, Rominger y Miguel Indurain. La cima de l'Aubix estaba totalmente cubierta por la niebla. Miguel Indurain había permitido a Chiappucci que se fuera con una diferencia de 5 minutos y 20 segundos. Un hueco que en años anteriores no se le hubiera permitido a Chiappucci. No faltaba mucho para llegar a la meta en la ciudad de Pau, que alejaría a los corredores de los Pirineos. En la llegada a Pau, los tres escapados no temían al pelotón, ya que llevaban bastante ventaja. La llegada podía disputarse al sprint. John Unzaga estaba en ese grupo de tres. El equipo Ariostea por detrás estaba imponiendo el ritmo, ya que Chiappucci podía hacer peligrar el quinto puesto de Ries, e intentaban llegar a mantener una distancia razonable con los tres escapados y procuraban darles alcance. Chiappucci, Unzaga y Girotto solo pensaban en la victoria de etapa. Tras cruzar la pancarta del último kilómetro, tendrían que rodear la plaza de la ciudad de Pau.
Unzaga había hecho mucho en aquel Tour por su jefe de filas, Tony Rominger. Ahora le tocaba a él. Los corredores del Ariostea intentaban aproximarse al grupo de 3. Chiappucci se situó al final del grupo. Estaba esperando. Unzaga tomó la primera posición. Unzaga era el único de los 3 corredores que todavía no había ganado ninguna etapa en el Tour de Francia, mientras que los otros 2 habían ganado 2 cada uno. Girotto estaba más preocupado por Chiappucci que por Unzaga. El sprint llegó antes de lo que se podía predecir cuando John Unzaga estaba todavía al frente del grupo. Massimo Girotto pasó a Unzaga, pero Claudio Chiappucci, que corría por el margen derecho de la imagen, lo superó y sería finalmente Chiappucci quien cruzaría el primero la línea de meta. Riss entraría en cuarta posición intentando recortar algo de tiempo y no perder su puesto en la clasificación general. El resto del pelotón llegó reagrupado. Así quedó la clasificación de la etapa: Chiappucci, Girotto, Unzaga y Riss. En la general, Indurain se mantenía firme. Había pasado ya el Tourmalet.